Bienvenidos a la clase básica de Xenobiología 101, donde estudiamos las formas de vida más fascinantes de la galaxia, y por fascinante me refiero a las que te hacen cuestionar el sentido del humor del universo. El profesor Krix Tal 13 mece los tallos en lo que nuestro software de reconocimiento de especies etiquetado como entusiasmo educativo. La conferencia de hoy cubre la clase 12, las especies del mundo de la muerte, específicamente los humanos. Está bien, debería presentarme, soy Sip Pop, un estudiante de tercer ciclo en la Universidad Galáctica y un miembro orgulloso de la especie Bobleoid. Básicamente, estamos hablando de burbujas de jabón con títulos avanzados y sí, antes de que preguntes, ducharse es una experiencia religiosa. El anuncio del profesor obtuvo tanta reacción como esperarías de una clase programada en la rotación de la primera luz, es decir, ninguna glob. La masa amorfa de gelatina, sensible a mi lado, estaba ocupada practicando peces binarios debajo del escritorio nuevamente. El estudiante de intercambio de robots VIX 427 simplemente siguió haciendo cálculos de probabilidad sobre sus posibilidades de graduarse con honores, ya que ninguno de ustedes se molestó en leer el programa de estudios. El profesor Cricital continuó cada tallo ocular fijando a un estudiante diferente con la mirada que podría interesarle saber que vamos a hacer una excursión a la Tierra que llamó la atención de todos, incluso los globs intentaron la mitosis revertida. A mitad de la Tierra, dividida mi tensión superficial, se onduló de emoción el planeta donde el agua cae del cielo. Lo mismo, los tallos oculares del profesor se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa o reflujo ácido hogar de los humanos, una de las pocas especies que evolucionaron en un mundo de muerte de clase 12 y vivieron para alardear de ello los procesos de VIX 427. Consulta de palabras, ¿qué tan peligrosos pueden ser estos humanos? Mi base de datos indica que son bípedos básicos basados en carbono, sin armas naturales, resistencia ambiental mínima y una tendencia inquietante a nombrar sus aparatos de limpieza. Son la pregunta eterna. El profesor Cricital activó la pantalla holográfica, apareció una imagen de un humano luciendo decepcionante. Ordinario, ¿alguien puede decirme por qué la Tierra está clasificada como un mundo de muerte de clase 12? Vibré mi membrana en el gesto universal para que me eligieran, lo que en retrospectiva casi hizo que me dispersara en una fina niebla. El profesor señaló un tallo ocular en mi dirección porque está tratando de matar todo lo que hay en ella. Surgery brilliantment. Corregir en los términos más simplistas posibles. El profesor hizo un sonido como el viento a través de un túnel cuántico. La Tierra alberga más condiciones y organismos letales por par cúbico que cualquier otro mundo habitado en la galaxia. Gravedad que podría aplastar a la mayoría de las especies. Presión atmosférica que implosionaría las variaciones de temperatura no preparadas, que romperían los enlaces moleculares, y eso es antes de llegar a la vida silvestre, pero los humanos se ven tan blandos. Global buceó finalmente, renunciando a reproducirse durante las apariciones en clase. El profesor Cricital dijo con el tono cansado de alguien que ha tenido esta conversación demasiadas veces. Puede ser engañoso, por eso vamos a observarlos en su hábitat natural. La universidad gentilmente organizó que visitáramos una estación de investigación humana. La siguiente rotación de la clase estalló en un caos de ruidos excitados que iban desde mi efervescencia aguda hasta el pitido alarmado de VIX 427 mientras calculaban las probabilidades de supervivencia. Ahora, antes de que alguien se emocione demasiado, la voz del profesor atravesó el estruendo. Hay aproximadamente 347 protocolos de seguridad que debemos cubrir primero, y no puedo enfatizar esto lo suficiente. No intentes compartir comida con los humanos. Lo que pueden considerar un potenciador de sabor suave podría disolver la mitad de la clase. Noté que el glob disolvía rápidamente un pequeño paquete etiquetado como salsa picante humana extra suave que habían planeado traer para mostrar y contar. En segundo lugar, bajo ninguna circunstancia debes hacerlo. La voz del profesor se desvaneció en el ruido de fondo mientras imaginaba todas las cosas asombrosas que veríamos, humanos reales en su mundo de muerte real. Esta iba a ser la excursión más emocionante de la historia. En retrospectiva, realmente debería haber prestado más atención a esos protocolos de seguridad, especialmente al de no subestimando los aparatos de limpieza humanos que sabían que las barras de su habitación podían ser tan agresivas. La siguiente rotación encontró a nuestra clase acurrucada en el centro de entrenamiento de riesgos ambientales de la universidad que parecía sospechosamente como un armario de mantenimiento reconvertido. El profesor Crial se paró frente a nosotros.
Rodeado por lo que parecía ser una pequeña montaña de equipo de protección, el profesor anunció levantando lo que parecía un generador de campo de fuerza personal. ¿Son sus trajes de protección ambiental? Están clasificados para la clase 15 condiciones peligrosas que deberían ser suficientes para una breve visita a la Tierra. Debería ser mi tensión superficial. Tembló probabilidad de falla del equipo 0,34%. VIX 427 intervino amablemente. Probabilidad de error del usuario 98,7%. Gracias VIX 427. Los tallos oculares del profesor Crick se inclinaron ligeramente. Ahora, ¿a quién le gustaría demostrar los procedimientos adecuados para ponerse el traje Globe? Inmediatamente levantó una pseudo cápsula, lo cual fue valiente considerando que ya habían logrado enredarse en 3 piezas separadas de equipo solo. Al pararme cerca de ellos, tal vez alguien más, el profesor sugirió diplomáticamente callar. Caca floté hacia adelante, tratando de proyectar confianza. A pesar de ser una burbuja literal, el traje protector parecía bastante simple. Solo deslízate dentro de él y activa los generadores de campo. Que podría salir mal. Todo podría salir mal. Primero intenté entrar por lo que resultó ser un puerto de escape. Luego, una vez que finalmente encontré la entrada real, descubrí que la configuración de atmósfera interna del traje estaba calibrada para seres sólidos. La diferencia de presión resultante casi me convirtió en una instalación de arte moderno en el techo. Nota para mi profesor crítico, murmuró ajustando la configuración de mi traje. Recordar a los requisidores que no todos los estudiantes mantienen una forma física fija. Mientras tanto, Globe había logrado de alguna manera activar los protocolos de emergencia de sus trajes, lo que resultó en que estuvieran envueltos en espuma de contención que se endurecía rápidamente. Parecían encantados con este desarrollo, llamándolo soporte estructural gratuito. VIX 427 estaba teniendo su propia crisis error. Protocolos de seguridad del traje incompatibles con la directiva principal de graduarse con los honores. No pueden calcular la relación óptima riesgo-recompensa. Los trajes, explicó el profesor con notable paciencia, están diseñados para protegerte de las muchas formas de la Tierra de matarte. La gravedad por sí sola podría comprimir a algunos de ustedes en nuevos e interesantes estados de materia, y eso es antes de que discutamos la composición atmosférica. Consulta VIC-TX. Los sensores ópticos de 427 se iluminaron. ¿Es cierto que los humanos respiran gas corrosivo como parte de sus procesos naturales? Oxígeno sí, no solo sobreviven en él, lo requieren. Un escalofrío colectivo recorrió la clase. Bueno, excepto por Globe, que todavía estaba felizmente encerrado en espuma de contención. Pero seguramente los humanos también estarán en equipo de protección. Pregunté con esperanza. El profesor Crix. La risa de Ital sonó como una computadora cuántica que tiene una avería. Los humanos no usan equipo de protección en su propio planeta, simplemente caminan en la atmósfera corrosiva bajo una gravedad aplastante a través de temperaturas extremas que romperían los enlaces moleculares de la mayoría de las especies. Eso es imposible. VIX 427 objetó. Mis bases de datos indican que los humanos están compuestos principalmente de agua y varios compuestos que no deberían mantener la estabilidad bajo tales condiciones. A el profesor y STS curvado en lo que aprendimos estaba ahí. Estás a punto de aprender algo aterrador. Expresión que nos lleva al protocolo de seguridad más importante. Nunca asumas que entiendes las limitaciones humanas. Tienen una tendencia inquietante a ignorarlas, pero son tan frágiles. Mirando a alguien en la parte de atrás, notó que vi en un documental que pueden ser deshabilitados al consumir las plantas equivocadas. Si el profesor Critical estuvo de acuerdo, y luego descubrieron que plantas podrían matarlas al comerlas sistemáticamente. Todas varias veces convirtieron sus propias experiencias cercanas a la muerte en un campo de estudio que llaman botánica. El silencio cayó sobre la clase mientras procesábamos esta información. Ahora el profesor continuó alegremente. Déjame repasar los procedimientos de emergencia para cuando no si algo sale catastróficamente mal. Primer escenario, ¿qué haces si un humano te ofrece algo que llaman café? Correr. Sugerí desplegar espuma de contención. Bucle burbujeó desde dentro de su capullo endurecido. Incorrecto. Rechazas cortésmente y luego te sometes a una descontaminación inmediata. Los humanos tienen desarrollado una inmunidad a esta sustancia psicoactiva a través de generaciones de exposición. No lo ha hecho. El incidente del año pasado con la máquina de espresso todavía se clasifica como un desastre. Xenobiological manner. Cuando el profesor comenzó a dar una explicación detallada de varias otras sustancias humanas que se deben evitar, no pude evitar notar que nuestra lista de lectura obligatoria incluía algo llamado protocolos de respuesta de emergencia humana y así que sobrevivió al primer contacto, una guía para la interacción humana. Los títulos no eran
alentadores, ni tampoco el hecho de que la universidad aparentemente había instalado una nueva plataforma de teletransportador de emergencia en nuestro aula etiquetada solo para evacuaciones repentinas relacionadas con humanos. Tercera parte. El primer contacto se desvía y la estación de investigación humana resultó ser decepcionantemente normal. Aparte del hecho de que fue construida para soportar condiciones que reducirían la mayoría de las estructuras civilizadas a sus Atomos components. Nuestro transbordador se posó en la plataforma de aterrizaje con el toque más suave porque nadie quería arriesgarse a dañar la plataforma reforzada diseñada para soportar algo llamado huracanes. Recuerde, el profesor Cricital anunció mientras nos preparábamos para desembarcar. Mantenga la integridad del traje en todo momento, la atmósfera humana está experimentando algo que llaman primavera. Lo que aparentemente significa que partículas reproductivas invisibles están flotando por todas partes. Se suministró polen VIX 427. La probabilidad actual de contaminación atmosférica es del 100%. La probabilidad de supervivencia en caso de exposición es insuficiente. Error de cálculo. Datos insuficientes para la irritación respiratoria humana. Sí. Clasificación gracias VIX 427. Los tallos del profesor cayeron. Solo trata de no respirar nada. La esclusa de aire se activó y tuvimos nuestro primer vistazo a un humano real y vivo. La doctora Kate Martínez estaba esperándonos. E inmediatamente desafió todas las expectativas. Al no estar muerta no llevaba ningún equipo protector en absoluto. Estaba parada allí en la atmósfera corrosiva bajo la gravedad aplastante, completamente expuesta al bombardeo solar radiactivo que llamaron un hermoso día de primavera. Bienvenidos a la Tierra, sonrió mostrando los fragmentos de hueso que los humanos usan para procesar alimentos. Espero que todos hayan traído sus botas de montaña, tenemos un día completo. Botas de montaña planeadas, le susurré a Glob, que finalmente había escapado de su espuma de contención solo para comenzar a supurar ansiedad de cada pseudocápsula. Está bien la expresión de la doctora Martínez cambió a algo que nuestro software de reconocimiento de especies etiquetó como recordar que los extraterrestres existen, todos flotan o ruedan o supuran. Bueno, esto será interesante. Síganme. Se giró y se alejó aparentemente despreocupada de que la mitad de su grupo de turistas tuviera que recalibrar sus compensadores de gravedad solo para mover el interior de la estación de investigación. Era un laberinto de pasillos reforzados y habitaciones llenas de equipo que parecía inquietantemente listo para la batalla, para una instalación científica. La doctora Martínez nos llevó a lo que ella llamó la sala de descanso, que nuestros traductores inicialmente tradujeron como cámara de cese temporal de hostilidades. Así dijo, levantando casualmente un recipiente de líquido casi hirviendo a su boca. ¿Quién quiere ver algo genial? Varios de mis compañeros de clase retrocedieron. Nos habían informado sobre los humanos y su definición de genialidad. Levantó lo que parecía ser un simple recipiente de metal. Es lo que usamos para mantener nuestras bebidas frías. Lo llamamos Tomo. Fascinant. Los tallos de los ojos del profesor Crick se animaron. Un dispositivo portátil de regulación de temperatura. Sí, mantiene calientes las cosas calientes y frías las cosas frías. Tomó otro sorbo de su bebida humeante a través del poder de la tecnología de vacío y el aislamiento térmico. Consulta la palabra del procesador de VIX 427. ¿Cómo funciona? ¿Sabe qué temperatura? Mantener la DRA. Martínez parpadeó. No lo hace, solo mantiene la temperatura. Que le pongas, como este café, ha estado caliente durante horas, pero eso viola los principios básicos de entropía. VIX 427 se opuso. ¿Cómo determina el estado cuántico correcto que mantener? No lo hace. Es solo una botella de metal con un sello de vacío. La doctora Martínez se encogió de hombros. Tecnología bastante básica. En realidad, la inventamos hace unos 100 años. Porque nos cansamos de que nuestras bebidas se calentaran. Los circuitos lógicos de VIX 427 hicieron un ruido de rechinamiento preocupante hablando de tecnología básica. La doctora Martínez continuó sin darse cuenta o ignorando cortésmente la crisis existencial del robot. ¿Quién quiere ver nuestra instalación de contención de especímenes? ¿Contención de especímenes?, pregunté tratando de igualar su entusiasmo mientras retrocedía lentamente como especímenes peligrosos. Oh, no, nada demasiado emocionante. Solo un poco de vida silvestre local,
estamos estudiando cosas completamente inofensivas como arañas reclusas pardas, medusas de caja, pulpos de anillos azules. Los ojos del profesor Crick se pusieron de pie, alarmados. Todos son organismos tóxicos de clase. Trace. Son. La doctora Martínez revisó algo en su panel de datos. Supongo que están bien, no se preocupen, todos están bien contenidos, la mayoría son grumos. Toda la forma se agitó en señal de angustia. Bueno, tuvimos un pequeño incidente con la bala en una colonia la semana pasada, pero estamos bastante seguros. Los tenemos a todos. Bastante seguro. Se tocó la barbilla pensativamente, aunque ahora que lo pienso, el conteo estaba desfasado por 1 o 200. La clase en conjunto. Se acercó a la salida, pero eso no es lo que quería mostrarles. La cara de la DRA. Martínez se iluminó con lo que pronto aprenderíamos a reconocer como un entusiasmo peligroso. Acabamos de recibir algunos especímenes de maridos de androides, tal vez los conozcan como la planta Himpy Himpy. La profesora Cricital hizo un sonido. Como una pantalla azul de computadora cuántica. La planta neurotóxica, la que causa un dolor tan severo que puede volver loca a la frase. Ese es el único espécimen hermoso también. Quiero para ver cómo lo manejamos con robots controlados a distancia, pregunté esperanzado con nuestras manos, levantó sus guantes protectores claramente inadecuados. Bueno, con guantes generalmente a menos que estemos apurados. Los cálculos de probabilidad de VIX 427 finalmente alcanzaron los eventos actuales, iniciaron inmediatamente procedimientos de apagado de emergencia. No se preocupe, preocúpese, dijo la doctora Martínez malinterpretando nuestro horror como emoción. Eso es solo el calentamiento, espere hasta que vea lo que estamos haciendo con los especímenes de la carabela portuguesa. ¿Sabía que en realidad son organismos coloniales? Cosas fascinantes. Estamos tratando de averiguar por qué siguen escapando de sus tanques. Mientras nos guiaba más profundamente en la instalación, no pude evitar notar que la profesora Cricital estaba actualizando silenciosamente su testamento en su dispositivo personal. También noté que la doctora Martínez había dejado su café atrás, y el contenedor estaba disolviendo lentamente la mesa de metal en la que estaba. Esto, como resultó, ni siquiera entraría en la lista de las 10 cosas más aterradoras que presenciaríamos. Ese día, en retrospectiva, deberíamos haber sabido que algo estaba mal cuando el doctor Martínez dijo: «Oh, momento perfecto, estamos teniendo un pequeño evento meteorológico». El pequeño evento meteorológico resultó ser algo que los humanos llaman una tormenta eléctrica, que es cuando su planeta decide al azar lanzar rayos de plasma desde el cielo mientras arroja un torrente de monóxido de dihidrógeno por todas partes. Ya sabes, por diversión, no te preocupes por los rayos. El doctor Martínez dijo que mientras nos acurrucábamos en nuestros trajes protectores viendo cómo la electricidad literal atravesaba el cielo, probablemente el edificio esté correctamente conectado a tierra. Probablemente, el profesor Cricital ahí. Los tallos estaban atados en nudos. Bueno, tuvimos ese incidente el mes pasado cuando el pararrayos atrajo un rayo globular. Ella saludamos con desdén, pero ¿cuáles son las probabilidades de que eso suceda 2 veces? VIX 427, que se había reiniciado justo a tiempo para escuchar esto, inmediatamente comenzó a calcular esas probabilidades exactas. De todos modos, sus ventiladores de refrigeración se activaron a toda marcha. El doctor Martínez continuó alegremente: estas son las condiciones perfectas para observar cómo los humanos se adaptan al clima adverso. Primero, déjame mostrarte. Nuestros protocolos de emergencia nos llevó a una habitación llena de pantallas que mostraban varios sistemas de monitoreo del clima. Al menos eso es lo que pensamos que eran hasta que nos dimos cuenta de que en realidad estaban mostrando algo llamado el canal del clima. ¿Es esto algún tipo de análisis meteorológico avanzado?, pregunté. No, es solo televisión normal, pero miren esto. Ella presionó un botón y comenzó a sonar una alarma. Ahora, la advertencia estándar de tornado. Según el protocolo, todos deberíamos proceder al refugio subterráneo de manera tranquila y ordenada. ¿Y vamos a Glob?, preguntó nervioso. Por supuesto que no. Vamos al techo para instalar el equipo de monitoreo. El profesor Crix, el traductor de Tal, falló al intentar procesar esta declaración. El techo durante un evento de disrupción atmosférica planetaria. El mejor momento para recopilar datos. El doctor Martínez ya estaba reuniendo equipo. Vamos, ¿quién quiere ayudar a llevar el anemómetro? Fue entonces cuando sucedieron varias cosas a la vez. Primero, Glob en su pánico activó accidentalmente sus trajes. En los protocolos de emergencia, nuevamente la espuma de contención se expandió rápidamente, esta vez atrapando a otros 3 estudiantes en su mancha.
De seguridad, segundo, la energía parpadeó causando que los cálculos de probabilidad de VIX 427 se bloquearan enviándolos a un bucle recursivo de evaluación de riesgos. Actualizaciones tercero y más alarmante la doctora Martínez dijo, UPS, si hay algo que hemos aprendido sobre los humanos es que nunca quieres escucharlos decir UPS, no te asustes, dijo naturalmente, nos hizo a todos entrar en pánico. Inmediatamente, pero parece que la tormenta ha dejado sin energía a las unidades de contención de especímenes, siguió un largo y terrible silencio. Definir especímenes, el profesor Cricital dijo. Con mucho cuidado, o ya sabes, solo lo habitual, las hormigas bala, algunas arañas de tela de embudo, algunas medusas de caja, esa planta coja. Gimpy que mencioné revisó su tableta, y aparentemente el tanque portugués de la guerra del Maná está mostrando signos de actividad inusual justo en Q contención de emergencia. Las sirenas comenzaron a sonar en toda la instalación. Atención, una voz automatizada anunció múltiples brechas de contención. Detectadas, liberación de especímenes tóxicos en los sectores 3, 4 y 7, incluso liberación de especímenes venenosos en los sectores 2 y 5, peligro biológico desconocido en el sector 6. Proceda a las salidas de emergencia de manera tranquila y ordenada. Esto no es un simulacro. Repita, esto no es un simulacro. Bueno, dijo el doctor Martínez alegremente, ¿quién está dispuesto a tener algo de experiencia práctica en respuesta a emergencias? Consulta VIX 427 administrada entre cálculos de probabilidad. ¿Cuál es la tasa de supervivencia para este tipo de situación? Oh, no se preocupe por eso. No hemos perdido a un investigador. Hizo una pausa para contar con los dedos al menos 2 semanas. Eso es cuando las luces se apagaron por completo en la oscuridad. Escuchamos algo que sonó sospechosamente como cientos de pequeñas piernas deslizándose por pisos de metal. Luego vino un sonido húmedo y deslizante que definitivamente no debería haber sido posible de especímenes acuáticos supuestamente contenidos. Buenas noticias. La voz del doctor Martínez vino de algún lugar en la oscuridad. El generador de respaldo debería activarse en cualquier segundo. Malas noticias. Están en el sótano, que actualmente está experimentando lo que llamamos una situación de inundación menor. ¿Cómo, Miner? Pregunté temiendo la respuesta. Unos 3 pies de agua podrían ser peores. Aunque hizo una pausa, ahí podría ser donde el hombre de guerra llegó. Las luces de emergencia finalmente parpadearon revelando una escena que perseguiría mis pesadillas durante ciclos venideros. La espuma de contención de los globs se había fusionado de alguna manera con un contenedor de muestras escapado, creando lo que el doctor Martínez llamó con entusiasmo una fascinante nueva forma de protección biológica semiconsciente. Matrix VIX 427 había ingresado en un bucle de protocolo de seguridad y ahora estaba hablando exclusivamente en porcentajes de posibilidades de Doom, y los tallos de los ojos del profesor Crick se habían atado en lo que parecía ser un patrón avanzado de macra. En ese momento la doctora Martínez aplaudió. Sus manos juntas. ¿Quién quiere ayudarme a atrapar algunas hormigas bala escapadas? Tengo frascos de muestras adicionales. Solo muerden si las asustas o si estás respirando. Cosa o existente en general, como si estuviera en Cuel. Trueno se estrelló fuera del edificio, tembló, y en algún lugar de la oscuridad algo hizo un sonido que definitivamente no debería haber venido de nada evolucionado en un planeta sano, o agregó alegremente el doctor Martínez. Y tratar de evitar las paredes durante los próximos minutos, que Gimpy parece haber desarrollado una interesante técnica de escalada. Fue entonces cuando el profesor Cricital finalmente se derrumbó e intentó usar su teletransportador de emergencia. Desafortunadamente, se olvidaron de la espuma de contención, que ahora había desarrollado una inteligencia rudimentaria y parecía muy interesado en hacer nuevos amigos. Los siguientes minutos probarían exactamente por qué la Tierra se había ganado su estatus de mundo de la muerte de clase 12 y por qué los humanos eran de alguna manera incluso más aterradores que su planeta. Bueno, dijo el doctor Martínez inspeccionando el caos que nos rodeaba, que era emocionante. La tormenta había pasado, los especímenes estaban contenidos en su mayoría, y nuestra clase había experimentado lo que los humanos aparentemente consideran un incidente menor en el lugar de trabajo. Estábamos reunidos en lo que quedaba de la sala de descanso, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. El profesor, los tallos de los ojos de Crick todavía estaban parcialmente atados en nudos, pero habían logrado deshacer lo suficiente para darle al doctor Martínez lo que nuestro software de reconocimiento de especies etiquetó como una mirada incrédula. Emocionante, repitieron rotundamente. Llamas a múltiples brechas de contención, una inundación, una advertencia de tornado y una colonia de criaturas tóxicas que se escapa. Emocionante. Oh, este doctor Martínez estaba sorbiendo casualmente de una nueva taza de café. Esta simplemente derritió la mesa a la mitad del ritmo de la anterior. Esto no fue nada.
Deberías haber estado aquí el mes pasado, cuando tuvimos el incidente de los hongos. ¿Incidente de los hongos? No pude evitar preguntar a pesar de mi mejor juicio. Sí, resulta que algunas de nuestras muestras de hongos habían desarrollado sensibilidad y habían iniciado una pequeña rebelión. Una oportunidad de investigación fascinante. Realmente, obtuvimos 3 artículos antes de tener que incendiar el laboratorio. VIX 427, que finalmente había dejado de calcular los porcentajes de Doom, habló. Pregunta: ¿cómo mantienen los humanos instalaciones de investigación funcionales en estas condiciones? Oh, simplemente construimos todo para que sea fácilmente reemplazable. Hizo un gesto hacia el suelo quemado. Paredes y pisos grabados con ácido. Vea todos los paneles de pared. Son modulares. Podemos cambiarlos en aproximadamente 1 hora. Tuvimos mucha práctica, pero el profesor Cricat tal me acechaba angustiado. Los peligros. Los riesgos. El total desprecio por los protocolos básicos de seguridad. Protocolos básicos de seguridad. El doctor Martínez parecía genuinamente confundido. Seguimos todos los protocolos bien. La mayoría de ellos, los importantes de todos modos. Nadie murió. ¿Ese es su estándar de éxito? Pregunté. Todavía estaba tratando de procesar cómo había atrapado a las hormigas bala que escaparon con nada más que un frasco y lo que ella llamó buenos reflejos. Por supuesto, no es nuestro estándar de éxito. Obtener buenos datos. Déjeme decirle que las lecturas que obtuvimos de esa tormenta fueron asombrosas. Además, descubrimos que las colonias portuguesas de la Guerra del Maná han desarrollado habilidades rudimentarias para resolver problemas. ¿Vio cómo descubrieron las manijas de las puertas? Glob, que finalmente se había separado de su aventura evolutiva con la espuma de contención, burbujeó angustiado. ¿Es normal que la vida en la Tierra desarrolle espontáneamente nuevas habilidades? Oh, todo el tiempo, el entusiasmo de la doctora Martínez. Era aterrador. Eso es lo que hace que la Tierra sea tan interesante. Todo aquí está constantemente tratando de descubrir nuevas formas de matar a todo lo demás. Es como una gigantesca carrera armamentista evolutiva y los humanos simplemente viven aquí voluntariamente. El profesor Cricital preguntó: ¿en qué otro lugar viviríamos? Otros planetas son tan aburridos, nada intenta comerte, el clima es predecible, las plantas no se defienden, ¿dónde está la diversión? En eso, la clase colectivamente la miró con horror y ella continuó sacando algunos datos en su tableta. Miren toda la información asombrosa que recopilamos. Ahora sabemos que la espuma de contención puede lograr semiconscientes en las condiciones adecuadas. La planta Himpy Himpy puede aprender nuevas técnicas de locomoción cuando está debidamente motivada y las hormigas bala evitarán activamente los derrames de café. Esos son 3 artículos nuevos. Vas a publicar artículos de investigación sobre tus fallas de contención. La voz del profesor Cricital tal había alcanzado un tono que antes se creía imposible para su especie. Por supuesto, ¿de qué otra manera otros investigadores sabrán qué esperar cuando sus especímenes inevitablemente escapan? Hizo una pausa pensativamente, aunque probablemente deberíamos dejar de lado la parte sobre el hombre de guerra que aprende a operar el ascensor. No queremos asustar a los procesadores del Comité de Ética VIX 427. La palabra mientras intentaban procesar esta lógica. Los humanos estudian intencionalmente los fenómenos que intentan matarlos para comprender mejor cómo intentan matarlos para que otros humanos también puedan estudiarlos exactamente. El doctor Martínez sonrió radiante. Eso es ciencia, eso es locura. El profesor Cricital murmuró lo mismo. En serio, se encogió de hombros. Quiero ver el análisis de datos de cuando las hormigas bala y los Himpy Himpy formaron su alianza temporal. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Que hizo que mi tensión superficial Spike los humanos no solo sobrevivieran en su mundo de la muerte, sino que lo estaban estudiando activamente, catalogando sus horrores y de alguna manera convirtiendo sus experiencias cercanas a la muerte en artículos de investigación revisados por pares y lo hacían todo mientras llevaban contenedores de líquido cáustico que ingerían regularmente por diversión. Tal vez por eso la Tierra fue clasificada como un mundo de muerte de clase 12 no por sus condiciones horribles o su vida silvestre mortal, sino porque había producido una especie que miró todo eso y pensó Nate. Vamos a pincharlo con un palo y ver qué pasa. Como si leyera mis pensamientos, el doctor Martínez habló de nuevo. Así que, ¿quién quiere ayudarnos a limpiar el laboratorio? La espuma de contención mutada muestra signos de desarrollo un sistema nervioso
Primitivo y realmente podríamos usar algunos voluntarios para los protocolos de contacto inicial. Los tallos oculares restantes, sin notar del profesor Crick, giraron hacia la salida. No se preocupe, agregó alegremente, tenemos mucho café en algún lugar de a lo lejos. Escuchamos el sonido distintivo de algo aprendiendo a operar herramientas eléctricas. La sonrisa del doctor Martínez se ensanchó. Oh, bien, los especímenes están evolucionando. El uso de herramientas este día sigue mejorando en la universidad Galáctica. Nuestra clase presentó nuestros informes de viaje de campo. La tarea fue simple: describa lo que aprendimos sobre los humanos y su relación con su mundo de la muerte. De clase 12. Aquí hay algunos puntos destacados de los humanos de Globe. Parecen haber desarrollado protocolos de contención que involucran involucrarse activamente con fenómenos mortales en lugar de evitarlo. Se necesita más investigación para determinar si esto es valentía o locura. Nota: actualmente estoy experimentando una crisis existencial después de descubrir que mi espuma de contención de emergencia puede alcanzar la sensibilidad en condiciones adecuadas. Planeo especializarme en psicología humana para entender por qué esto los emociona en lugar de aterrorizarlos. De VIX, error 427, no se puede calcular una explicación racional para el comportamiento humano observado. Los humanos se exponen deliberadamente a condiciones peligrosas para fines de investigación. El análisis estadístico sugiere un 87,3% de probabilidad de que los humanos estén experimentando colectivamente una adicción suprarrenal en toda la especie. Observación: parecen disfrutarlo. Conclusión: los humanos son imposibles. Mi propio informe se centró en lo que consideré la revelación más aterradora de todas: los humanos no solo sobreviven a su mundo de la muerte. Ellos catalogan y estudian activamente sus intentos de matarlos. Mantienen registros detallados de sus experiencias cercanas a la muerte y las comparten con otros humanos que luego intentan replicar las condiciones para la revisión por pares. Esto sugiere que la Tierra no es solo un mundo de muerte de clase 12, es un mundo de muerte de clase 12 que produjo una especie perfectamente adaptada para estudiar mundos de muerte. El profesor Cricital, cuyos tallos oculares casi no se habían notado para entonces, nos reunió para una discusión final en clase, por lo que dijeron, mirando orgullosos y traumatizados al mismo tiempo: ¿qué hemos aprendido sobre los humanos? Que están locos, sugirió la mitad de la clase simultáneamente, que han convertido la curiosidad científica en un arma. Ofreció a otro estudiante que beben ácido molecular por placer. Agregué que todavía los atormentan los recuerdos del café. Todas las observaciones son válidas. El profesor Cricital asintió, pero te estás perdiendo el punto más importante. Doctor Martínez, el científico humano, salió de detrás de una partición sonriendo con esa sonrisa ahora familiar que significaba que algo aterrador estaba a punto de suceder. Felicitaciones, anunció, todos ustedes acabamos de participar en nuestro programa de entrenamiento avanzado en xenobiología. Todo lo que sucedió en la estación de investigación fue cuidadosamente orquestado para demostrar estrategias de adaptación humana. La clase se quedó en silencio mientras procesábamos esta información. ¿Las brechas de contención?, pregunté débilmente. Planeamos la tormenta global, buceó. Bueno, eso fue real, pero programamos su visita durante la temporada de tormentas. A propósito, los especímenes evolucionados, los procesadores de VIX 427. Palabra en confusión. Esos fueron realmente inesperados, admitió el doctor Martínez, pero esa es la verdadera lección aquí en la Tierra: tienes que estar listo para cualquier cosa, incluso tus escenarios de entrenamiento cuidadosamente planificados pueden desarrollar sensibilidad e intentar apoderarse del laboratorio. El profesor Cricital acecha. Había logrado una nueva configuración que nuestro software de reconocimiento de especies no pudo procesar del todo. Planeaste todo esto como un ejercicio de enseñanza, por supuesto. El doctor Martínez sonrió radiante. ¿De qué otra manera demostraríamos verdaderas técnicas de adaptación humana? Descubrimos que la experiencia práctica es mucho más efectiva que el conocimiento teórico, pero balbuceé: el peligro, el caos, la total indiferencia por la seguridad. Exactamente. Ella parecía positivamente encantada. Has aprendido más sobre las estrategias de supervivencia humana en un día de lo que aprenderías en un semestre entero de conferencias. Además, obtuvimos 3 nuevos artículos de investigación. Fue entonces cuando me di cuenta de que el verdadero horror de la humanidad no era su capacidad de sobrevivir en un mundo de muerte, ni su relación casual con sustancias mortales, ni siquiera su inquietante tendencia a estudiar cosas que quieren matar a los demás. No, lo verdaderamente aterrador de los humanos era que habían tomado todo eso y lo habían convertido en un método de enseñanza. Por cierto, el doctor Martínez agregó alegremente, estamos ofreciendo un curso avanzado el próximo semestre: aplicaciones prácticas de técnicas de supervivencia humana. ¿Alguien interesado? VIX 427 inmediatamente inició procedimientos de apagado de emergencia. Globe comenzó espontáneamente. Pesca binaria en estrés. Los tallos de
Ojos del profesor Cal se ataron a lo que podría haber sido una nueva prueba matemática y finalmente entendí por qué la Tierra fue clasificada como un mundo de muerte de clase 12, no era el planeta del que teníamos que preocuparnos, eran los humanos quienes lo miraron. Sobrevivieron, lo estudiaron y luego decidieron convertirlo en una experiencia educativa completa con tarea no olvidéis. El doctor Martínez gritó mientras huíamos del aula, el curso avanzado incluye experiencia práctica con algo que los humanos llaman deportes extremos. Presenté mi solicitud de transferencia al departamento de física teórica. Al día siguiente, al menos la incertidumbre cuántica no puede evolucionar seres sintientes probablemente, y aunque llegue a piénsalo. El doctor Martínez mencionó algo sobre una estación de investigación de física cuántica en la Tierra.